Tengan muy buenas tardes, apreciables jóvenes. Qué bueno que estemos nuevamente aquí en este espacio para compartir, para aprender, para conocer un poco más, ¿verdad? Espero que esos días que han transcurrido los hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado, que hayan compartido con su familia y con las personas que ustedes aprecian, ¿verdad? Y también siempre recordándoles las medidas que debemos de tomar de seguridad para nuestra salud, ¿verdad? En este momento ha habido un incremento en los casos y muchos hablan ya de ciertas dificultades en algunos hospitales, ¿verdad? Así es que hay que prevenir, no cuesta nada, ¿verdad? Hay que prevenir, hay que tomar las medidas necesarias. Y bueno, si en algún dado caso, por una u otra razón, llegamos a enfermarnos, ojalá que no sea porque no prevenimos nosotros, ¿verdad? Eh, Debemos tratar nosotros de asegurar nuestra salud y la de los demás. Así es que prevengan, prevengan y díganle a sus papás que son los que salen, a sus hermanos mayores que quizás son los que salen también, que tomen sus medidas necesarias, ¿verdad? Para no tener dificultades posteriores. Bien, vamos a continuar en esta ocasión. Vamos a hablar, siempre estamos desarrollando el hecho de buscar un fundamento, ¿verdad? Buscar un fundamento que le dé soporte a ese sistema moral que nosotros tenemos. Pero antes de continuar con nuestro contenido, vamos a hablar un poco de este aspecto socioemocional que tenemos para esta semana. Esta semana tenemos la toma de decisiones, cómo nosotros tomamos las decisiones y qué importantes son esas decisiones para nuestra vida. Así es que veamos el siguiente video y vamos anotando ahí en nuestro libro o en nuestro cuaderno o en lo que ustedes tengan qué aspectos son necesarios para una toma de decisiones. Veamos.
Bien, ese es el video que quería compartir con ustedes. Espero que hayamos tomado nota acerca de estos elementos importantes y necesarios en la toma de decisiones, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos nota de esos pasos que debemos de realizar para tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas, ¿verdad? Estamos hablando de reconocer el problema, reconocer la situación en la que nos encontramos, ver alternativas, qué alternativas poseo, cuáles son mis objetivos y mis metas que persigo, y en base a eso, pues tomar decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones que debo de realizar y posteriormente hacerme responsable, ¿verdad? Responsable de esa decisión que he tomado y al final, obviamente, hacer una pequeña evaluación de esos resultados o de esos procedimientos o de esa toma de decisión que estoy realizando. Ese es el contenido socioemocional que tenemos para ahora. Acuérdense que las decisiones las tomamos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tomamos decisiones. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones constantemente. Siempre vamos a tomar decisiones. Siempre en nuestra vida vamos a tomar decisiones. Entonces es necesario que tomemos en cuenta y consideremos esas decisiones que nosotros tomamos. Ustedes, por ejemplo, tomaron una decisión hace algunos meses, que era con respecto al bachillerato que iban a estudiar el próximo año, ¿verdad? Eh, Ustedes han tomado esa decisión y que eso va a modificar en cierta medida su vida, ¿verdad? Entonces, esa decisión es importante. Ya cuando estén en primer año, segundo año de bachillerato, van a tomar otra decisión. Si estudian bachillerato general, van a tomar otra decisión que será qué estudiar en la universidad y que eso va a modificar también nuestra vida. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante, es necesario que nosotros pensemos, reconsideremos las distintas decisiones que tomamos. Bien, entonces vamos a continuar con nuestros contenidos. Nos habíamos quedado, a ver si alguien se recuerda en qué nos habíamos quedado. ¿No se recuerdan? Bien, entonces veamos. Decíamos que, vamos a colocárselos aquí para que nos acordemos. Comenzábamos hablando de que hay necesidad de encontrarle un fundamento al sistema moral que nosotros tenemos. A ese sistema moral que nosotros construimos, es necesario encontrarle un fundamento, ¿verdad? Que le dé soporte a ese sistema moral. Y a lo largo de la historia, los intentos por encontrar ese fundamento han sido varios, han sido muchos los que se han encontrado. Entonces hay algunos que consideran que ese fundamento debe de estar fuera del ser humano, porque si no, es una simple suposición, una opinión subjetiva. Entonces tiene que estar fuera del ser humano. Y es así como encontramos los fundamentos extrínsecos. ¿Cuáles son esos fundamentos extrínsecos que fundamentan este hecho de la moral? ¿Verdad? Tenemos el fundamento en Dios, que es el primero, el fundamento en Dios. Luego tenemos el fundamento
en la naturaleza, que es el que hemos estado desarrollando la clase anterior, y nos habíamos quedado en el fundamento en el derecho, que es el tercero. El tercero es el fundamento en el derecho. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de este fundamento? Pues a la hora de fundamentar los valores, acuérdense que todo sistema moral tiene a la base siempre valores, ¿verdad? Siempre valores. La moral que va a regir nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo hace en base a valores. Entonces, a la hora de fundamentar esos valores, ese sistema moral, tenemos otro recurso que es la equiparación entre la moralidad y la legalidad, ¿verdad? Ya que cada individuo tiene sus propias opiniones sobre lo que está bien y está mal. Decíamos que por naturaleza, anteriormente, decíamos que por naturaleza el ser humano obviamente es moral. Entonces, cada uno podrá tener su valoración de lo que es bueno y de lo que es malo. Acuérdense de la universalidad de la moral. Entonces, si cada uno de nosotros tiene y posee esa moralidad, entonces cada uno de nosotros podría determinar si algo es bueno o algo está malo. Y para eso, para no entrar en la subjetividad, para no entrar en lo que nosotros consideramos o pensamos, tenemos como fundamento el derecho. El derecho es el que va a determinar qué cosas están buenas y qué cosas están malas. Obviamente, este derecho es una construcción propia también del ser humano, pero es una aceptación colectiva que todos adoptamos como pautas de conducta. Es como el colegio. Un ejemplo sumamente sencillo, las normas de convivencia del salón. Cuando ustedes, el primer día de clases, se ponen de acuerdo cuáles van a ser esas normas de comportamiento que van a tener dentro del aula, dentro del salón de clase, establecen, por ejemplo, 10 normas que ustedes deben de tomar siempre en cuenta, que debemos de tomar siempre en cuenta los que estamos en esa aula, en ese salón. Ponemos 10 normas. Esas 10 normas, obviamente, se constituyen como un derecho que nosotros hemos construido de forma colectiva. Y cuando alguien no cumple con esas normas, esa acción que está realizando es incorrecta, ¿verdad? Es incorrecta porque nosotros lo hemos aceptado dentro del salón y lo hemos aprobado de forma colectiva, ¿verdad? Entonces eso lo debemos de tener siempre presente porque el fundamento en el derecho es algo que está fuera de nosotros, que nosotros lo hemos aprobado de forma colectiva y que lo hemos adoptado como nuestro, como pautas de conducta y eso va a determinar si es bueno o si es malo. Entonces, bueno va a ser todo aquello que está dentro del marco de la ley, todo lo que está dentro de la legalidad. Eso va a ser bueno y malo será en este caso todo lo que se sale de ella, ¿verdad? Es como las normas de tránsito, ¿verdad? Las leyes de tránsito que nosotros tenemos. Es algo que se ha construido de forma colectiva y que todos determinamos. Entonces, si yo voy apresurado para mi casa o para algún lugar donde me dirija y me pasa un semáforo en rojo, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Detenerme y ponerme una infracción porque lo que he hecho es malo. Imagínense si eso no existiera, entonces yo diría, bueno, me lo paso y no pasa nada, ¿verdad? Y me paso atropellando o paso llevándome a otro vehículo y no pasa nada, porque mi objetivo, mi función principal, lo que veíamos con la primera de las corrientes de pensamiento, que decía, bueno, lo que vamos a ver, perdón, lo que vamos a ver en la primera corriente de pensamiento intrínseca que nos va a decir que actuamos en base al objetivo, a la finalidad que nosotros tenemos. Entonces, si mi finalidad es llegar a un punto X, no importa lo que pase, entonces esa acción sería
correcta, pero tenemos el fundamento en el derecho. Y el fundamento en el derecho dice que esa acción es incorrecta porque los semáforos tienen sus colores, ¿verdad? Que debemos detenernos, tener precaución y avanzar. Ese es el fundamento en el derecho. En cualquier parte del mundo, hay normas, hay leyes que se han creado de forma colectiva y que se han aceptado como pautas de conducta. Y eso va a determinar si una acción es buena o si una acción es mala, ¿verdad? Nosotros aquí en el país tenemos la Constitución de la República, que ustedes muy bien conocen, creería yo, ¿verdad? Que ustedes ya conocen la Constitución de la República, cómo se divide, cómo está fraccionada. Tenemos que conocerla porque son las pautas de comportamiento que nosotros tenemos como sociedad y que hemos aceptado como sociedad. Y después de la Constitución de la República tenemos una gran cantidad de leyes, ¿verdad? De normas que debemos de cumplir, porque si no, si las infringimos, entonces nos ponen multas, nos ponen sanciones, ¿verdad? Nos castigan por infringir esa norma de comportamiento que es propia de nosotros. Pues bien, ese es el fundamento en el derecho. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. Si no hay No, ninguna profe. duda, bueno, si no hay ninguna duda, entonces pasemos con estos tres, terminamos los fundamentos extrínsecos, externos, acuérdense, extrínsecos externos. A la hora del examen no se vayan a confundir, ¿verdad? Son extrínsecos porque son externos. Ah, entonces veamos estos fundamentos intrínsecos. Los primeros, los extrínsecos, decíamos que los pensadores decían que necesitamos un referente externo que le dé veracidad o objetividad a ese sistema moral. Ese es el extrínseco. El intrínseco nos va a decir de que no tenemos que olvidarnos de la persona humana, del ser humano, porque si nos olvidamos del ser humano, entonces estamos renunciando a la autonomía que nosotros tenemos, a esa libertad que se nos ha concedido y obviamente a la autonomía de la propia moral. Entonces no podemos, dicen los pensadores en cuanto a los fundamentos intrínsecos, no podemos recurrir a cualquier fundamento externo. No se puede, van a decir ellos, sino que tenemos que verificar, tenemos que ver que nosotros como seres humanos somos los que cometemos o realizamos las acciones. No se trata de renunciar a encontrar un fundamento, sino de considerar que si la moral es la guía valorativa de la vida humana, o sea, es lo que nos rige a nosotros, se tendrá que encontrar en el hombre y en sus propios actos su propio fundamento. Entonces, no podemos buscarle un fundamento externo, van a decir ellos, si nosotros somos los que cometemos los actos. Si nosotros los cometemos, nosotros tenemos que determinar si esto es bueno o si esto es malo. Aquí hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, ¿verdad? Porque podría ser que lleguemos a considerar algunas acciones que son buenas y son malas. Podría ser. Entonces debemos de tener cuidado cuando nos referimos a ese tipo de fundamentación o de fundamentos intrínsecos. Pero bien, veamos, no quiere decir que todo sea malo, no. Es bueno conocerlo. Entonces veamos los fundamentos intrínsecos. Quizás en esta ocasión solamente vamos a ver uno y los próximos los vemos en la siguiente clase. En este caso tenemos las éticas teleológicas. Las éticas teleológicas. Si lo que nosotros buscamos, si lo que nosotros tratamos es justificar si una manera de actuar es una guía correcta para la vida humana, tal vez tendríamos que prescindir de condiciones y de cierto tipo de normas llegadas desde fuera, de nuestro exterior, y analizar los efectos que esta conducta produce en la vida de las personas.
Es por eso que las éticas que intentan justificar todos esos sistemas morales o las morales en función de su objetivo, eh, se le conoce como éticas teleológicas. Así se les conoce a todo ese conjunto de éticas que intentan justificar los sistemas morales en función del objetivo. Esto quiere decir que parten del punto al cual nosotros queremos alcanzar o queremos llegar, ¿verdad? Por eso se le conoce como éticas teleológicas, porque telos proviene del griego y significa felicidad. Entonces, la felicidad, telos, felicidad. Segura pregunta de examen, ¿verdad? ¿De dónde proviene el término telos? Del griego, teleológica, del griego telos, que significa felicidad, felicidad, ¿verdad? O finalidad. Entonces, si eso es así, hay también estas éticas teleológicas son llamadas también éticas finalistas. O sea, son éticas finalistas porque provienen de ese término griego, telos, que significa finalidad. Eh, ¿Qué es lo que nosotros buscamos como seres humanos? Todos los seres humanos, lo que buscamos es la felicidad, ¿verdad? Todos buscamos la felicidad, ya que todos le damos el nombre de felicidad a aquello que querríamos conseguir en la vida. Esa es la finalidad del ser humano, la felicidad. Y nosotros estamos construyendo nuestra vida para buscar o para encontrar la felicidad. Y es una lucha constante y es una construcción constante que nosotros estamos haciendo como seres humanos. ¿Ustedes para qué estudian? Estudian para ser felices en la vida. ¿Por qué? ¿Qué les va a dar de felicidad el estudio? Pues bueno, les va a dar una oportunidad, les va a dar un trabajo, una remuneración económica aceptable, les va a dar felicidad. Cuando compramos una casa, cuando compramos un vehículo, ¿por qué lo compramos? ¿Para qué lo compramos? ¿Cómo nos sentimos al tenerlo? Sé cuál es el fin último del ser humano, la felicidad. Siempre todo lo que estamos construyendo lo hacemos en búsqueda de la felicidad, porque se casan. ¿Por qué se casan? Para ser felices. Porque tienen hijos, para ser felices. ¿Por qué trabajan por sus hijos? Porque ellos quieren, los padres quieren que sus hijos sean felices. La búsqueda de la felicidad es constante en el ser humano, es constante. Entonces, por eso las éticas teleológicas provienen de ese griego telos, que significa finalidad. Telos, finalidad. Por eso son conocidas como éticas teleológicas o finalistas, ¿verdad? Finalistas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas esas cosas se va a centrar en ese hecho de qué es aquello que nos hace a nosotros más felices, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da mayor felicidad a las personas? Y obviamente, ¿cuál es el mejor modo para conseguirlo? A eso se refieren las éticas teleológicas. Y ya un pensador de la Grecia antigua, que ustedes ya conocen, obviamente, es Aristóteles. Estamos hablando de este filósofo que es del siglo IV antes de Cristo. Imagínense desde cuándo, el siglo IV antes de Cristo. Él llegaba a considerar que aquello que nos hace felices, que nos da o que nos produce felicidad, ¿verdad? Es lo que nos diferencia del resto de las criaturas. Los animales
¿Cómo buscan ellos la felicidad? No sabría decirlo, ¿verdad? Yo no sabría decirlo cómo hacen ellos para buscar la felicidad. Más bien ellos actúan por instinto, ¿verdad? La naturaleza es algo natural en ellos, es algo instintivo. Entonces, por eso va a decir Aristóteles que eh, lo que nos hace más felices es lo que nos diferencia a nosotros de las criaturas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es el cultivo de la racionalidad. El cultivo de la racionalidad es lo que nos hace diferente a nosotros, a las otras criaturas. Entonces, para él, para Aristóteles, el placer de entender, de contemplar, de descubrir el sentido de las cosas, no es comparable a ningún otro tipo de placer. O sea, ese placer es lo máximo, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir, bueno, pero el placer a la comida también, ¿verdad? El placer al vestido, a la música, también son importantes, sí, pero va a decir Aristóteles, eh, este placer del cultivo de la racionalidad no se puede comparar con otro tipo de placer. Y obviamente este cultivo del placer, de la racionalidad, ¿verdad? De este placer, el cultivo de la racionalidad, va a suponer en nosotros un esfuerzo. Ustedes, por ejemplo, se están esforzando por conocer, por aprender, están cultivando su racionalidad, pero eso implica un esfuerzo. Y ese placer de ese cultivo de la racionalidad, ese esfuerzo, nos da a nosotros más autonomía y más independencia. A ustedes les va a dar independencia y les da también independencia. Acuérdense que el conocimiento es poder, ¿verdad? Nos va a dar independencia y es realmente lo que es más difícil que nos quiten a nosotros, ¿verdad? A las personas y que las circunstancias de la vida nos lo impidan. Imagínense este gran pensador, eh, algunos lo consideran un filósofo, otros lo consideran un científico. Stephen Hawking, sí, Stephen Hawking, este, él tenía esa dificultad, ese problema, esa enfermedad desde que estaba pequeño, pero eso no lo detuvo a él siguió cultivando su racionalidad, porque él quería ser feliz, ¿verdad? Ese era su fin último, la felicidad. ¿Y quién le podía quitar o quién le puede quitar a él la racionalidad? Nadie se la podía quitar, absolutamente nadie, ni su propia condición en la que se encontraba, ¿verdad? Ni eso se le podía quitar la racionalidad. Y él falleció y él murió de igual forma, ¿verdad? Entonces el cultivo de la racionalidad, nos va a decir Aristóteles, es el más grande de los placeres para el ser humano. Ustedes lo pueden experimentar, ¿verdad? En su vida. Es uno de los más grandes placeres del ser humano, el cultivo de la racionalidad. Entonces nadie nos lo puede quitar, nadie, absolutamente nadie, porque la razón, el conocimiento se encuentran en mi memoria, en mi mente, y nadie me la puede quitar, ¿verdad? Nadie me la puede quitar, ni el que me asesina, nadie me la puede quitar, ¿verdad? Se va conmigo. Si en ese caso llegara a suceder, ¿verdad? Como lo que le pasó a este filósofo también en la antigüedad. Eh, pero nosotros podemos ver la otra parte. Decimos que el cultivo de la racionalidad nadie la puede quitar, la racionalidad, el conocimiento nadie la puede quitar. Pero si nosotros vemos y ponemos nuestra felicidad en un vehículo, por ejemplo, en una casa, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a pasar toda nuestra vida pendiente de esa pertenencia, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de que no me lo roben, vamos a estar pendientes de que si me lo golpean, si me lo rayan, eh, no vamos a pasar felices, va a decir este pensador, no vamos a pasar felices nosotros, vamos a estar pendientes de ese aspecto.
de ese vehículo en este caso, o de esa casa, ¿verdad? Y en cambio, nuestra mente, que es y donde se encuentra nuestro tesoro, nos va a acompañar a donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos. Eh, pero sin embargo, Aristóteles en este caso sabía muy bien que no podemos darnos el lujo nosotros de dedicar nuestra vida a esta parte del cultivo de la racionalidad. Él le llamaba cultivo del espíritu, ¿verdad? A cultivar el espíritu, así le llamaba él, pero en este caso nosotros, para nosotros el cultivo de la racionalidad, no podemos pasar toda nuestra vida en eso, sino que también debemos de tener tiempo y espacio para otras actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente llevar una vida equilibrada, ¿verdad? Una vida equilibrada entre el cultivo a la racionalidad y también otros tipos de situaciones que cotidianamente nosotros desarrollamos o hacemos. Esas son las éticas teleológicas o las éticas finalistas, porque provienen de ese griego que significa finalidad. Telos significa finalidad. Bien, entonces veamos cuáles son algunas de estas éticas teleológicas, o sea, todas estas éticas que se desarrollan en base a su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La felicidad, ¿verdad? La felicidad. Entonces tenemos la primera, que es el hedonismo y el utilitarismo. Son estas dos corrientes de pensamiento que surgen como fruto, por decirlo así, de las éticas teleológicas, el hedonismo y el utilitarismo. Creo que hedonismo ustedes ya lo han escuchado en otras ocasiones o en otras intervenciones o con otras personas que ustedes han dialogado, ¿verdad? Que se han relacionado. Por ejemplo, nosotros decimos, hoy tenemos una sociedad muy hedonista o estos jóvenes son muy hedonistas. ¿A qué nos referimos con ese término de hedonismo? Obviamente este término muchos lo han malinterpretado, lo utilizan inapropiadamente o inadecuadamente, porque hedonismo, obviamente este término proviene de la Grecia también, de la Grecia antigua, y es este filósofo, este pensador de Grecia, estamos hablando de el siglo III, incluso es un poco anterior a Aristóteles, porque Aristóteles decíamos que es del siglo IV, y Epicuro es de finales del siglo III y del principio del siglo IV. Este gran filósofo Epicuro menciona que en la vida es preciso que nosotros nos dediquemos al placer. Eso es lo que decía Epicuro. En la vida es preciso que nos dediquemos al placer. Pero ¿a qué placer se está refiriendo? Obviamente él sigue en cierta medida esta tendencia de Aristóteles, que es el cultivo de la racionalidad. Y por eso llamamos a su planteamiento, al planteamiento que hace Epicuro, lo llamamos hedonismo, porque proviene de este término griego que se llama hedoné y que significa placer. Por eso nosotros le conocemos como hedonismo, ¿verdad? El hedonismo. Entonces, el placer, decimos nosotros, porque proviene de ese término griego hedoné, que significa placer. Por eso les decía que hay muchos que lo utilizan mal el término, ¿verdad? Cuando mencionamos el hedonismo, ahora en nuestra actualidad estamos haciendo referencia a ese placer, el placer por el placer. Pero Epicuro lo llamaba, lo relacionaba más a ese cultivo también de la racionalidad. Y muchos llegan a considerar que está opuesta a la que Aristóteles defendía, ¿verdad?
y se olvidan que Epicuro insistía en que es necesario aprender también, ¿verdad? Debemos nosotros, los seres humanos, aprender a calcular con sensatez. ¿Ah? ¿Y qué vamos a calcular con sensatez? Pues bueno, esos placeres que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, Epicuro nos va a decir, bueno, si buscamos solamente el placer por el placer, al final lo que vamos a encontrar es el dolor, ¿verdad? El dolor. Eso es lo que nos va a mencionar Epicuro. Pues bien, hemos llegado al final, ya estamos por terminar, solamente falta un minuto, luego continuamos la siguiente clase sobre el hedonismo y el utilitarismo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la van escribiendo. En la próxima clase las clarificamos en cuanto a esta teoría. Bien, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes en esta tarde algo calurosa, pero agradable, ¿verdad? Espero que la pasen muy bien en lo que resta de la tarde. Cuídense. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Feliz día. Feliz día, profe. Gracias, profe. Gracias. Feliz día, profe. Gracias. 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 Gracias, profe. Bueno, nos vemos.